que respetando a los que... Si hay que poner que sí. Bien. Bueno, les damos la bienvenida. Les damos la bienvenida a todos a esta nueva clase de filosofía con la doctora María Laura Méndez. Quiero contarles que en esta serie de clases tituladas Deseo, Pasión y Libertad, había un pedido en la última reunión de una nueva clase, y bueno, María Laura pudo organizar su agenda y vamos a tener un nuevo encuentro el día viernes 3 de septiembre a las 12:30. Así que igual se los vamos a acercar, pero bueno, para que lo vayan teniendo en cuenta. Así que bueno, no los voy a distraer más. Como siempre, nuestra forma de trabajar en estas clases es que María Laura nos empieza a desarrollar los temas en los que estuvo pensando, y bueno, a través de las preguntas, tanto escritas en el Zoom o las que puedan aparecer en nuestro otro canal que es el de Facebook, los vamos a ir incluyendo para poder ir trabajando en este diálogo con el pensamiento que nos transmite de Spinoza María Laura. Bueno, gracias Débora. Muchas gracias Débora, Susana, ¿cómo están? Hoy ¿cómo andan? Hoy sería nuestra última clase, pero como dijo Débora, vamos a agregar una más porque surgieron temas, la última, los que estuvieron, y bueno, me parecía que los vamos a trabajar fundamentalmente la próxima, que es como puntuando algunas de las preguntas e inquietudes que ustedes tuvieron. Yo había pensado, y que van a surgir hoy, ¿no? Que van a surgir hoy, por supuesto. Había pensado que nosotros habíamos planteado la idea del deseo, pasión y libertad. Me gustaría trabajar un poco este concepto muy paradójico de libertad en Spinoza. Desde ya les advierto que es un concepto, digo paradójico, porque tiene como varios planos para ser pensado, ¿no? La primera cuestión que como siempre nos tenemos que situar es que con Spinoza estamos en el siglo XVII, ¿no? Esto ya sé, ya lo sabemos, sí, pero ya lo sabemos significa que Spinoza no vivió y por lo tanto no pensó en el XVIII y en el XIX. Y es fundamental esto en relación a la concepción de la libertad, porque la concepción que nosotros tenemos de libertad es la idea de libertad a partir de la Revolución Francesa. No digo que antes no haya trabajado la filosofía, sí, justamente sí, la filosofía trabajó la concepción de la idea de libertad, pero nuestra idea de libertad es la idea de la Revolución Francesa. La definición clásica de libertad que se nos enseñó tal vez desde muy chicas, yo diría casi desde la escuela primaria, es que mi libertad empieza donde termina la del otro. Esta definición, que a veces nos parece como habitual y naturalizada, porque la hemos naturalizado, no tiene en cuenta fundamentalmente la diferencia de fuerzas. Esta es la primera cuestión, a la crítica a esta definición, que insisto, Spinoza no la vivió, pero lo mismo, nuestro imaginario de libertad está fundado en esta idea, mi libertad empieza donde termina la del otro. Esta definición de libertad es la típica libertad burguesa. ¿Por qué típica libertad burguesa? Porque tiene que ver con los límites de los estados nacionales, que coincidía con los límites del poder de las burguesías nacionales. Entonces, obviamente, el poder de una burguesía terminaba donde empezaba la del otro. Esta es la definición que se generalizó y después se individualizó, digamos, mi libertad individual termina donde empieza la del otro. Y yo insisto, lo que no se dice acá es qué fuerzas tiene uno y qué fuerzas tiene el otro. Lo cual entonces sí nos puede ahora volver un siglo para atrás, volver al 17 y pensar las definiciones, no son definiciones, son tratados, trabajos sobre la idea de libertad en Spinoza que son paradójicas, en algún punto son paradójicas. El primer planteo que podemos hacer es, para Spinoza dice, no nacemos libres. Bueno, se imaginan que esto ya hubiera sido muy conflictivo trabajarlo después, ¿no? No nacemos libres. De cualquier manera, ya se contrapone esta idea de no nacemos libres a una concepción de la filosofía clásica, ¿no?
o de la filosofía, entendiera la filosofía clásica, ya sabemos, como la filosofía griega, en donde de alguna manera, si no está totalmente explícita la idea de libertad tan definida como la veíamos posteriormente, de hecho la idea es que nacemos libres. Pero esto se va a afianzar en el cristianismo. Evidentemente en el cristianismo está claro que nacemos libres. Lo que expresa, ¿no? La expresión, nacemos libres. Y nacemos libres por algo ya que ya también es contradictorio, porque nacemos libres por voluntad divina. O sea que ¿cómo conciliamos esa libertad con la voluntad divina? Somos libres porque hay alguien superior a nosotros que quiere que seamos libres. Y ahí aparece para mí es, ¿no? Para otros que saben más tal vez de esto no lo sea, pero yo nunca pude poder conciliar en la filosofía cristiana esta contradicción. Si Dios sabe todo lo que hacemos, o sea, si para Dios no hay pasado, presente y futuro, habría como permanente presente, sabe todo lo que hacemos, ¿cómo soy libre para elegirlo? Bueno, no, en la teología no hay solución para esto, no tiene resolución. ¿No? Soy libre para elegir, sí, pero ya Dios va a saber lo que yo elijo, ¿no? ¿Se entiende la contradicción? Una contradicción en la filosofía cristiana, no tiene resolución en la teología. ¿No? Podemos leer, creo, sobre todo Santo Tomás, pero bueno, ¿soy libre o no soy libre? ¿No? Entonces, esta cuestión está muy interesante para pensar que de ahí parte Spinoza, ¿no? De estas ideas, tal vez también contradictorias, de libertad, parte Spinoza. La diferencia con la filosofía cristiana es, y con Hobbes, o sea, en una postura del mismo siglo XVII, es nacemos libres para Hobbes, ¿no? Pero claro, recuerden que lo habíamos visto, pero yo esto lo repito, ¿no? Para Hobbes nacemos individuos libres, individuos, o sea, nacemos como individuos y después mediante un contrato formamos una sociedad, una comunidad, lo que fuere, bueno, bajo las órdenes posteriores del Estado, pero no importa, lo importante es el hecho de que cada uno de nosotros individualmente nace libre y forma por propia voluntad que dona una comunidad gobernada por un Estado, ¿no? Entonces, nacemos libres, pero después dejamos de ser libres porque entregamos nuestra voluntad al Estado, para que el Estado decida por nosotros. Bueno, entonces Spinoza se va de alguna manera, y yo les diría, para mí bastante compleja, oponerse a estas dos perspectivas de la libertad, pero diciendo, no nacemos libres, lo cual se imaginan que se entiende, ¿no? Como se entiende que contradice estas dos perspectivas, como que no nacemos libres. Y no nacemos libres porque nacemos siempre absolutamente condicionados y en condiciones dadas. Esto va a ser dicho muy bien por Marx después, ¿no? Marx va a retomar esto cuando dice, nacemos en condiciones dadas y heredadas de la historia. Lo cual también podría decirse, entonces no somos libres, nacemos en condiciones dadas y heredadas de la historia, y nosotros no elegimos, evidentemente, esa condición ni ese momento para nacer. Nacimos donde nacimos y en la época que nacimos. Pero además no nacemos libres porque efectivamente, va a decir Spinoza, estamos siempre condicionados por circunstancias que son una exterioridad que en algún sentido nos supera y en otro sentido tendremos que aprender estratégicamente, diría yo, a manejarnos en esas situaciones que no elegimos. En principio no elegimos, o sea, en principio no somos libres. Muy actual. ¿Cómo? Muy actual, María Laura, lo que estás diciendo. Sí, es muy actual, claro que sí, porque creo que lo que cae es el concepto de libertad burguesa, porque es un concepto individualista. En Spinoza no vamos a nacer libres, nacemos en una comunidad. Recuerden ustedes que ese es el gran giro que hace Spinoza, ¿no? Para Spinoza nacemos, será el multitudo como lo llama él, pero no importa cómo lo llamen.
el nombre de última siempre va a ser equívoco, según sus propias palabras, sino que nacemos en una comunidad y en un proceso complejo nos individuamos, nunca del todo. Por lo cual, en realidad, nunca somos totalmente libres. Siempre tenemos condicionamientos, porque lo otro supone, además, y acá hay otro concepto que hay dos conceptos más que quiero meter, digamos, dentro de esta idea de libertad. Si no se entiende, me dicen, por favor. ¿Hasta ahora se entiende? Entonces, no nacemos libres porque nacemos en condiciones dadas, digamos. Nacemos en una comunidad, o sea, nacemos porque hay muchos. Desde esos muchos podremos individuarnos, y nunca totalmente, porque en la medida que establecemos relaciones con otros, nos vamos individuando permanentemente, o sea que nunca nos terminamos de individuar del todo, porque depende de las relaciones que hagamos. Y como dependemos de relaciones, no podemos ser totalmente libres, con esta idea de libertad absoluta. Esta idea de libertad se confunde o es análoga, digamos, a la idea de autonomía, ¿sí? A la concepción de la autonomía. Y, por supuesto, el ideal de autonomía, ¿no? Lo ideal sería que fuéramos totalmente autónomos, que una institución sea totalmente autónoma. Pero ¿qué pasa? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La ley universitaria, la reforma universitaria del 18, en la Argentina tenía como lema fundamental la autonomía universitaria. Yo tuve oportunidad, por suerte, en la Universidad de Entre Ríos, de formular un proyecto de nueva ley universitaria, en la cual lo primero que planteábamos, con muchas discusiones, se imagina, es que no podíamos pensar en términos de autonomía como se había pensado en 1918. Por una sencilla razón, porque no hay nada autónomo en el universo. Es muy sencillo, no hay nada autónomo en el universo. Todo lo que podría ser lo infinitamente pequeño, lo infinitamente grande, está relacionado con otras cosas. Y en esas relaciones, en términos de relaciones, no podemos pensar en autonomía absoluta. Tendremos grados de autonomía, por supuesto. Una cosa es tener grados diversos de autonomía y otra cosa es pensarnos como totalmente autónomos. No hay ninguna institución totalmente autónoma y no hay ningún individuo, en términos de Spinoza, le ponga comillas a la palabra porque la estoy usando en términos de Spinoza, ningún individuo totalmente autónomo. Ni la mínima molécula o micromolécula puede ser autónoma. Entonces, y este concepto, esta idea nueva de autonomía, ¿no? Que ya la tenía Spinoza, pero Spinoza, no sé qué fundamentos tenía Spinoza, pero los fundamentos actuales están dados en la física cuántica, por supuesto. Cuando descubre la física cuántica, trabaja, descubre que toda micropartícula existe en relación con otras micropartículas, si no, no existe. Y no se la puede separar, cuando se la separa ya no es, porque es en relación. Entonces no hay autonomía, y si no hay autonomía no puede haber libertad absoluta. ¿Se entiende? Entonces, la libertad está muy ligada, el concepto clásico de libertad está ligado a esto que decíamos, a esta manera como se la concibe políticamente en el siglo XVIII y XIX, pero se la concibe a partir de la Revolución Francesa, cómo se la concibió antes, ligada a esta concepción de autonomía, y además a la idea de creación individual, ¿no? En la filosofía cristiana, o sino de ser individual en términos de la filosofía clásica, o sea, de nacer individuo. Pero para Spinoza no nacemos individuos, nos hacemos individuos. Y ahí está su idea ligada a la idea de libertad. No nacemos libres, nos podemos llegar a ser libres, diríamos, en algunos planos. Por eso les digo que es contradictoria la relación de Spinoza, ¿no? Porque no nacemos libres, la libertad es una construcción a la que de alguna manera se llega, pero no en términos absolutos.
O sea que creo que para Spinoza nunca seremos totalmente libres, no podremos ser totalmente libres, lo cual no quiere decir, y ahí está la cuestión compleja, lo cual no quiere decir, porque él lucha contra esto, que seamos dependientes. ¿No? Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Le podríamos preguntar a Spinoza. Y bueno, quedamos en esa tensión. No somos totalmente libres, pero tenemos que luchar para ser lo menos dependientes posibles. Ahora, cuando Spinoza nos marca, nos muestra, ¿dependientes de qué? O sea, ser dependientes de qué. Y bueno, en Spinoza va a haber dos cuestiones. Tendremos que tratar de liberarnos de la dependencia de qué. De la dependencia, en parte, de lo que para él van a ser las ilusiones de la conciencia. La conciencia, para él la característica de la conciencia es produce ilusiones. Y él va a llamar a las ilusiones ideas inadecuadas. ¿Por qué ideas inadecuadas? Porque solo tiene en cuenta los efectos. Y no va a buscar las causas, entendiendo que para Spinoza causas son relaciones. ¿Está claro esto? O sea, la conciencia nos produce ilusiones porque juzga por efectos, pero no va a las causas que produjeron los efectos. Y ahí está la división que hace Spinoza entre ideas inadecuadas e ideas adecuadas. Y podríamos decir que ahí está el racionalismo spinociano, ¿no? La razón definida como esa posibilidad de buscar relaciones, esa es la razón, buscar relaciones, nos va a sacar de estas ilusiones de la conciencia, que ahora vamos a ver cuáles son, estas ilusiones de la conciencia que pueden producir justamente dependencias. A ver si vuelvo otra vez, ¿no? O sea, que liberarnos de estas ilusiones nos hace menos dependientes. Pero claro, con Spinoza es un problema, porque nunca nos liberamos del todo. Nunca nos podemos liberar del todo, porque no es un proceso evolutivo. Primero porque no existe el concepto de evolución en el siglo XVII, ¿no? Eso tengámoslo claro, no hay idea de evolución. Pero además, en Spinoza está claro, nunca nos liberamos del todo. No es que pasemos de ideas inadecuadas a ideas adecuadas. En algún plano puede ser, pero son en planos, en segmentos. Algún segmento puede ser que pasemos de lo inadecuado a adecuado, pero ese segmento no nos garantiza que en todo tengamos ideas adecuadas. O sea, que del todo de esas ilusiones de la conciencia no nos vamos a poder liberar. Por lo cual, nunca vamos a ser libres del todo. Esta es una perspectiva. Vamos a ver cuáles son esas ilusiones que describe. En realidad, esta las describe bien Spinoza, ¿no? ¿Cuáles son las ilusiones? La primera ilusión es justamente esta idea que tiene la conciencia, en este caso individual, por supuesto, ¿no? De que todo es para cada uno de nosotros. Es decir, mi conciencia dice, esto es para mí. Dios mandó la lluvia para mi cosecha. El sol me ilumina a mí. O el sol me tuesta mi piel. Para eso está el sol. O sea, me creo la finalidad de todo, ¿no? Esto lo podemos extender a toda la concepción del humanismo. El humanismo cree eso. El humanismo cree que todo es para nuestra condición de existencia, o sea, de que todo está destinado a lo humano. Y esto trae, ¿no?, varias consecuencias bastante complejas. Entre ellos es haber pensado esto que hoy los biólogos llaman, los astrofísicos llaman el antropoceno, ¿no? Habernos creído el centro de todo, y todo lo demás existe, pero para nosotros, que de último obedece a un mandato bíblico, ¿no?
Bueno, ¿cómo nos desprendemos de esto? Spinoza llama a esto ilusión de la finalidad. Él habla de la conciencia, pero yo lo puedo extender, no sé si se entiende lo que estoy haciendo. La extensión a todo el humanismo, es la perspectiva del humanismo. El humanismo nos pone en presencia de esa ilusión de la conciencia, podríamos decir, generaliza esa ilusión de la conciencia. Todo lo que existe es para nosotros los humanos, que somos los reyes de la creación, y que por supuesto podemos dominar todo eso. No es mucho para hablar de ahora, ya sabemos a dónde estamos. Bueno, a dónde llegamos con esta idea. ¿Para qué la vamos a desarrollar? Lamentablemente ya lo sabemos. Bueno, el asunto es cómo salimos, ¿no? Eso por un lado. La otra ilusión es la ilusión de la libertad. Dice Spinoza, o sea que acá define la libertad como una ilusión. La conciencia se cree totalmente libre. ¿Pero libre de qué? Dice Spinoza. Libre del cuerpo. Qué problema, ¿no? Acá sí que hay un problema. Estamos totalmente libres del cuerpo. O sea que él va a trabajar esto al revés, ¿no? Cuando dice lo que le pasa al alma le pasa al cuerpo, lo que le pasa al cuerpo le pasa al alma, cuando no hace esta división, ¿no es cierto? Entonces, justamente al revés. Son las afecciones del cuerpo los que nos hacen tener ideas o percepciones, como dice, ¿no? Bueno, ¿de idea de qué? Idea de cuerpo. Pero la ilusión de libertad es que me libero del cuerpo y puedo pensar por mi cuenta. Es decir, está de alguna manera burlándose un poco de Descartes, justamente, ¿no? De cómo prevalece el pensamiento por sobre las sensaciones, a tal punto que se pueden hasta llegar a olvidar las sensaciones, ¿no? Y esto ha traído y sigue trayendo muchos problemas, porque claro, las olvidamos a las sensaciones y no tenemos ninguna práctica con nuestras sensaciones. Esto, por supuesto, en la cultura occidental, ¿no? No pasa en otras culturas, al contrario. Bueno, otras culturas combinan esta relación, que parece que nosotros escindimos justamente, ¿no? Escindimos. A ver, si uno pudiera volver a pensar, bueno, este sujeto escindido es ese sujeto, el de la cabeza que piensa y el del cuerpo que siente, ¿no? Esa es la verdadera decisión, en realidad. Y eso es lo que él dice, es esta ilusión de libertad. Y después dice, bueno, como todas estas ilusiones no nos completan el panorama para comprender qué nos pasa, tenemos una tercera ilusión, que es la ilusión teológica. Y la ilusión teológica es atribuirle a Dios, a un Dios, ¿no?, que inventa la religión que fuere, a un Dios atribuirle todo lo que a nosotros nos sucede. Entonces Dios va a tener voluntad, Dios va a tener entendimiento, Dios va a tener deseo, ¿no? Porque le atribuimos todo lo que nosotros tenemos o somos. Y así hacemos un Dios, obviamente creamos dioses antropomórficos. Y Spinoza llega a decir una cosa, puede ser hasta graciosa, que si los triángulos hablaran, Dios sería un triángulo. Porque, claro, cada uno piensa un Dios, como lo llama la teología negativa, ¿no? Un Dios como eminentemente superior a nosotros. Si siente, siente eminentemente más. Si es libre, es eminentemente más libre. Todo más, ¿no?, que nosotros. De ahí uno entiende el Dios que inventa Spinoza, que no es un Dios antropomórfico. Bueno, no sé si entiende, porque creo que es muy difícil entenderlo, pero en realidad la propuesta es esa, cómo crear un Dios no antropomórfico. Claro, pero entonces se le ocurrió decir la naturaleza, porque es de lo que no podemos dudar de la existencia, ¿no? Porque si dudamos de la existencia de la naturaleza, tenemos que dudar de nuestra propia existencia. Y de eso, más o menos, no dudamos. Bueno, ¿se entiende esto? Entonces, dice Spinoza, la idea que tenemos de la libertad y de la justicia, fundamentalmente, son ideas abstractas.
Cuando Spinoza dice abstracta, está refiriéndose a que algo abstracto es general o universal. O sea, que esta concepción de la libertad y de la justicia sirve para todo territorio y cualquier momento, todo territorio y toda temporalidad. Bueno, justamente lo que Spinoza va a decir es, solo puede hablarse de libertad y de justicia en situación. O sea, que para cada situación tendremos que preguntarnos si somos libres o no somos libres. Pero pensar la libertad en abstracto o pensar la justicia en abstracto nos lleva al sometimiento por un lado, ¿no? Al sometimiento por un lado, o a caer en situaciones de sometimiento por un lado, y por supuesto a producir situaciones de injusticia. ¿Mm? Entonces, no sé, queda claro, son ideas abstractas. Por lo tanto, tanto la libertad como la justicia se trata no de una idea abstracta, sino de una práctica concreta. Por eso él escribe la ética, porque la ética está ligada a la práctica. A las prácticas, no a una práctica, a las prácticas. Y en cada situación habrá que definir si somos libres o no somos libres. Y si consideramos que no somos libres, ¿cómo poder pensar una salida de ese lugar de sometimiento? Y acá las voy a referir, aunque por supuesto Spinoza no lo conoció, a lo que para mí es un hermoso cuento de Kafka. No sé si lo conocen, pero si lo conocen, mejor, si no lo repetimos, porque tal vez el cuento que a mí más me gusta, que es el cuento del mono, del discurso del mono frente a la academia, ¿no? Lo invitan al mono, a un mono que se volvió hombre, para que cuente a los académicos cómo se volvió hombre. Y es fantástico lo que dice el mono, ¿no? Bueno, ya es lo que dice Kafka, por supuesto, pero lo que le hace decir Kafka a este mono, ¿no? El mono había sido apresado, para los que no lo leyeron, por ahí muchos lo leyeron, apresado en un barco, se supone que era un gran mono, ¿no? En un barco, y estaba como en una celda en el barco, y él entonces empezó a ver que de ahí no podía salir. Porque si se tiraba al mar, se moría porque no sabía nadar. Tenía fuerzas para romper las rejas, pero si hacía eso lo iban a tachar de salvaje y lo iban a encerrar en otras rejas peores. Entonces lo que empieza a hacer es imitar en todo a los hombres, ¿no? Imitar todo lo que hacen, aunque el mono juzga que todo lo que hacen son barbaridades, pero deja eso de lado, o sea, usa estratégicamente esa situación, y acá está la idea de la libertad, el uso estratégico en una situación, y empieza a imitar lo que hacen los humanos. Claro, tanto imita que se vuelve humano, ¿no? Por supuesto. Y entonces, en el final del discurso de la academia, dice lo que para mí es la mejor definición de libertad que yo he, por lo menos que a mí me gusta, ¿no? Que es, los hombres se confunden. No hay que buscar la libertad, sino hay que buscar una salida. Esto es fantástico y sirve para cualquier circunstancia en la vida, ¿no? Siempre que uno está en una situación, tiene que buscar la salida. Primero busca la salida, después vive la situación. Pero eso de buscar la salida, eso de ir a buscar, de ver cuál es la salida, por las dudas, ver cuál es la salida. Después vemos. Pero si no hay salida, me siento como se sentía el mono, totalmente atrapado, y que estratégicamente busca una salida. Lo interesante de este cuento, que coincide con la perspectiva de Spinoza, es buscar estratégicamente una salida, no cualquier salida, estratégicamente una salida. Y en eso consiste, para Spinoza, en eso consiste este ejercicio de la libertad. Es un ejercicio, el de la libertad y el de la búsqueda de justicia, que no termina nunca, no termina jamás.
En cada situación tendré que buscar salida y tendré que buscar una estrategia o armar una estrategia para buscar la salida, y en cada situación tendré que ver si es justo o injusto. No se puede generalizar, no se puede universalizar. Cuando se produce para Spinoza esa trampa de la universalización y de la generalización, es porque algún poder nos ha atrapado, o algún poderoso, mejor dicho, no dice poderoso. Algún poderoso nos ha atrapado. Bueno, pero Spinoza pone en este lugar de los poderosos a tres figuras, dos de las cuales son simples, la tercera es muy compleja. Las dos figuras que pone son, las que son más simples son los poderosos, aquellos que nos gobiernan, que para él en ese momento era la monarquía, o los sacerdotes. Y por supuesto eran fundamentalmente los sacerdotes judíos, ¿no? Quienes lo habían expulsado además de la sinagoga. Ellos, como viven de manera triste, quieren que los otros también estén atrapados en la tristeza. Por eso atrapan, dominan, capturan. Esa lo lleva a decir esa famosa figura hermosa de Spinoza: los poderosos nos quieren tristes. Cuando dice los poderosos nos quieren tristes, es como si nos dijera los poderosos no quieren que ejerzamos nuestra libertad. Ahora vamos a ver de qué, ¿no? La libertad, porque esto es otro tema. Ahora, la tercera figura que pone Spinoza es la del esclavo. Y esto, por supuesto, ha llevado a grandes controversias, porque en una lectura, como siempre, simplista y lineal, se puede decir, bueno, entonces él desprecia a los esclavos. No se está refiriendo a los esclavos, no se está refiriendo a los esclavos que son esclavos, sino en realidad se está refiriendo a lo que después va a tomar Marx. Ahora vamos a hacer la comparación. Aquel que no puede hacerse cargo, que no puede hacerse cargo de esta posibilidad de salir de las trampas. Ese es el esclavo, el que queda preso de esa pasión triste. Y Marx nos va a decir, no, es esclavo aquel que no sabe que es esclavo. Por eso para Marx se es esclavo cuando se trabaja en el capitalismo, y no es esclavo el esclavo que trata de liberarse. El esclavo que trata de liberarse no es esclavo, ya no es esclavo, ¿no? Sino aquel que no sabe que es esclavo, ese es el esclavo. Y esto se relaciona con una célebre frase de Spinoza, que es: los hombres buscan la libertad cuando en realidad lo único que hacen es permanecer en la esclavitud, o en la servidumbre, mejor dicho, permanecer en la servidumbre. Entonces, la posibilidad de libertad es salir de la servidumbre. ¿De las servidumbres de qué? De las servidumbres de las pasiones tristes, o sea, de aquello que disminuye nuestra potencia. Sea la situación que fuere, no está hablando de situación, la situación que fuere, acordándonos siempre de esa otra visión política de Spinoza, ¿no? Los poderosos nos quieren tristes, porque mediante la tristeza nos someten. Y nos someten porque estar sometido a las pasiones tristes es ser esclavo de las pasiones tristes y no poder dar cuenta de la situación. Hoy están callados, no sé qué les pasa. Siempre aparecen cosas, hoy están todos callados. Es que es muy fuerte, María Laura, esto. ¿Es fuerte? Y sí, es repensarnos a nosotros mismos. Está bueno. Dale. A ver, acá hay... Ah, bueno, acá hay una... No era una pregunta, era una consideración. O sea, no hay pregunta. Bueno, vayamos a ver otra... Perdón, acá estoy yo. Esperen. Acá. Yo iba a hacer una pregunta antes, pero como está todo tan encadenado que no está bien, no podía hacerla. Pero Bueno. era cuando hablaste de las ilusiones. Ajá. El tema de las causas y los efectos, no me quedó claro eso.
La primera causa, confunde las causas, los efectos por las causas, porque los efectos tienen que ver con cómo siente un cuerpo afectado, independiente del cuerpo afectante. Yo siento que el sol me calienta, eso lo siento en mi cuerpo, pero eso no me explica nada del sol, explica sí algo de mi cuerpo. Explica que nuestros cuerpos pueden ser calentados por el sol, pero del sol no me dice nada. Es más, yo diría que no sigue sin decir nada, porque salvo, ¿no?, los dedicados a la astronomía, del sol sabemos poco, algo sabemos, pero muy poco. Entonces, esa es la primera ilusión. No sé si está más claro o no. ¿Qué te parece? No, había algo que no me quedó claro, que quedarse en la ilusión sería pensar solamente en que el sol me calienta, no entiendo eso. Claro, que me calienta, claro, y que además es la ilusión de la finalidad, además, está hecho para eso el sol. Es esa doble ilusión. Confundo los efectos con las causas y produzco la ilusión de finalidad, es todo para mí. Está bien, en función de que, sí, está bien, que está para mí. Yo había referido al humanismo, ¿no? La idea del humanismo es que todo en el universo está hecho para que nosotros gocemos del universo, como humanos, digo, ¿no? Esa es la perfección. No, eso sí, está clarísimo, gracias. Bueno, eso es son más o menos las ilusiones. Ahora, vamos a ver dos cosas más en relación a la libertad y después sí vamos a tratar de ver qué. Perdón, María Laura, pero vos dijiste que había 4 figuras. Una, Tres. Ah, 3. Sí, 3. La última, la conflictiva, es la del esclavo. Pero una es la monarquía, 2 sacerdotes. O de los reyes, digamos, la monarquía, o el que ejerce el poder, ¿no? En el caso de Spinoza era contra la monarquía. Los sacerdotes y el esclavo. Ok. Los sacerdotes para él siempre va a ser esa figura que nos necesitan tristes porque es la manera como pueden someternos. Acá hay una pregunta, María Laura, que formula Eva, que pone: no puedo dejar de pensar en lo actual, donde la libertad es tomada por los poderosos para conseguir adeptos a sus ideas. Sí, exactamente. Es lo que dice Spinoza. Pero a ver, lo que sucede es que depende de quiénes son los poderosos, ¿no? Porque también podemos ser nosotros los poderosos, ¿no? No hay que pensar siempre como que los poderosos son otros, ¿no? En ese sentido también diría Spinoza que uno puede ser también esclavo de esto, ¿no? Siempre queremos conseguir de alguna manera que las demás opinen como nosotros. El asunto que esto hay que ponerlo en cuestión, ¿no? El poderoso no lo va a poner en cuestión. El poderoso cree que puede, como tiene la verdad. Para esto hay que creer en la verdad, ¿no? Para esto hay que creer en la verdad. Si yo quiero que sean adeptos, tengo que creer que tengo una verdad. Si no, no hay posibilidad. Si no, no hay posibilidad. Si no, se dará realmente lo que Rancière llama la política. Bueno, Spinoza también, ¿no? Y bueno, veamos cómo en este desacuerdo armamos algo, pero si no, si yo tengo la verdad, no, porque yo tengo la verdad, predico la verdad, y el que no acepta mi verdad, bueno, veremos qué hago. Esos son los poderosos a los que se refiere Spinoza, ¿no? Aquellos que creen ser poseedores de la verdad. A ver, ¿en qué sentido se ve en la clínica? Eva, ¿dónde estás por ahí? Salió de cámara, Eva. Ah, justo. No sé ahí está. ¿Querés aclarar algo más, Eva? Estás no tenés muteada, micrófono, Eva. Cuando uno se ve sometido a sí mismo y no puede saltar las situaciones y no puede encontrar las estrategias, yo creo que es un modo de quedar entrampado, porque por supuesto, si seguimos a Spinoza, al disminuir las potencias por quedar capturado por las pasiones tristes, los nudos conflictivos que se instalan, lo deja en una situación de sometimiento a sí mismo. Sí.
Sí, bueno, eso, pasa que cuando vos dijiste nadie pregunta, en realidad es porque estaba totalmente conectada con todo lo que planteabas y no podía dejar de, digamos, pensaba, pero me era muy difícil. Bueno, y fui escribiendo lo que se me ocurría en ese momento. Perfecto, sí, sí. Bueno, claro, en realidad nosotros podemos caer en cada momento en una situación de captura, ¿no? Y ahora Exacto. vamos a cada momento. No nos vamos a liberar de esto totalmente, porque en Spinoza hay una cosa interesante en ese sentido, ¿no? Los conflictos no se resuelven, ¿no? No tienen resolución definitiva. Se produce una tensión que hay que habitarla. O sea, que hay que Exacto. aprender a habitar esa tensión. Y mi tensión, digamos, de cada uno estoy diciendo, mi tensión singular siempre va a estar entre estas ilusiones de la conciencia, entre estas que me capturan, entre estas pasiones tristes y la posibilidad de salir de ellas. Y no es superable esto, ¿no? No es superable, no se supera, no se supera. Hay que vivir con ella. Hay que vivir con ellas y aprender a vivir con ellas, pero no como una situación, No, no como una situación de desvalimiento, sino al no, revés, ¿no? Como una no. situación de posibilidad, ¿no? Exacto, de Al revés. superación en el sentido de incorporarla sabiendo que ese es el límite de algún modo, ¿no? Bueno, está muy bueno eso, muy bueno porque también ahora vamos a hablar de los límites en Spinoza, está muy bueno, está muy bueno. Vamos a ir entonces a donde sí Spinoza dice tenemos que ser libres. Fíjense, hay un lugar en lo que Spinoza nos invita a ser libres. Y para él es el lugar del pensamiento. Ahí tenemos que tener la más amplia libertad para pensar. Y Spinoza dice esto en el Tratado Teológico Político, donde discute y cuestiona las Sagradas Escrituras. Dice, las llamadas Sagradas Escrituras no nos dejan espacio para la libertad porque nos imponen ese dogma. Y ahí es en esa imposición, es a la que él va a discutir. Eso es lo que no podemos admitir, ninguna imposición. Por lo cual, él como si reservara, digamos, este lugar de libertad a esto que él llama el discernimiento. La posibilidad de discernir, que no se termina nunca de discernir, ¿no? Por supuesto, no hay un definitivo discernimiento. Hay permanentemente que trabajar en esta construcción del discernimiento. Pero también este discernimiento, él se lo atribuye a todo lo vivo, no solo a la condición nuestra, ¿no? Sino a todo lo vivo. Todo, la condición de lo vivo es discernir. Cuando dice discernir, quiere decir diferenciar, ¿no? Una molécula de oxígeno tiene que diferenciar, entre otras, una molécula de hidrógeno. Como nosotros no somos moléculas de oxígeno ni de hidrógeno, no las distinguiríamos, pero una molécula de oxígeno distingue una molécula de hidrógeno y al revés, ¿no? O sea, incluso todo, van a decir después la física hoy, ¿no? Todo lo micromolecular trabaja en este discernimiento, o sea, en esta diferenciación, es una diferenciación en la percepción, característico de lo vivo. Nosotros somos seres vivos, tenemos esa posibilidad de discernir. Ahí está la libertad para él. Eso no se puede avasallar. Y otra vez la avasallan los poderosos de muchas formas. Puede ser la amenaza, puede ser el miedo, como hacía Hobbes, o pueden ser los dogmas, en donde no se puede salir de pensar eso, ¿no? No se puede salir, pues si pensás eso, caes en otra cosa, ¿no? María Laura, acá hay una pregunta que se relaciona con lo que estabas diciendo, porque Perfecto. María pregunta si Spinoza habla sobre qué somos, cómo somos los humanos, y cómo podemos caer en las capturas de las que hablas. Y el resto de los modos en la naturaleza, no podemos decir nada de ellos, ¿cierto? Digo, pienso que se relaciona por esta cuestión de que todos compartimos el discernimiento, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Es lo que nos permite existir, sería la palabra, ¿no?
Sí, más o menos, ¿no? Digamos, los otros modos de la naturaleza también disciernen hasta que haya condiciones que no se lo permitan. Supónganse una planta, bueno, una planta discierne en relación a dónde le llega el sol, dónde le llega más aire, se puede mover en eso, pero si en las que nosotros tenemos en jardines o balcones, donde fuera, si no las regamos, ahí la planta muere, ¿no? Hay un elemento que no tiene, muere. Y eso no depende de la planta, ya depende de otra cosa. Todo en la naturaleza es dependencia. Ahí está el ejemplo, digamos, de una dependencia simple, ¿no? No serían los árboles del bosque que dependen de la lluvia, pero no llueve, se secan, ¿no? Pero bueno, ahí no depende de nuestra voluntad. Pero si nosotros no regamos una planta, la planta se va a secar, por más que discierna. Pero eso no lo puede hacer, no puede discernir, no puede ir a buscar el agua. Bueno, si un animal no lo alimentamos, pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay un punto del discernimiento que tiene que ver con eso que para Spinoza todo lo que se llama naturaleza está en relación. Y hay relaciones que son posibles de manejar desde esa percepción y otras relaciones que son fuerzas superiores a las nuestras. Y eso no podemos discernir ahí. Es así, toda la naturaleza es así, ¿no? Es una relación de fuerzas, ¿no? Entonces, no sé si contesto Sí, la pregunta. a Sí, lo que me refería sí. con esta pregunta, ¿no? Y estaba tratando de pensar, es que nosotros, ¿no? Como humanos, vos, yo, todas las personas que estamos en este momento Acá. escuchando, compartimos ciertas, ¿qué palabra usar? Atributos, compartimos ciertos atributos que no compartimos, por ejemplo, con una hormiga, o con una molécula, o con este virus, ¿no? Que está dando vuelta. Pero y sin embargo, los humanos pareciera como que tienen como esa mirada, esa tendencia a ir a buscarlo. Si le estoy pensando en este momento, me está dando vuelta en la cabeza cómo en este momento la ciencia está tratando de estudiar el comportamiento de este virus. ¿Dónde va a ir? ¿Qué hace? ¿Cómo digamos, nos está matando? ¿Cómo lo vamos a controlar? ¿Dónde está yendo? Y eso, ¿no? Bueno, a ver. Mientras que entre humano y humano pareciera como que algo podemos decir, todo esto que yo he estado anotando, las capturas de las que vos hablaste, podemos decir algo, pero ¿qué podemos decir de la naturaleza ahí, fuera de nosotros? Está bueno, pues son muchas cosas a la vez, ¿no? Muchas cosas, sí. Muchas cosas a la vez. A ver, no me quiero perder. Espera un minuto, Beatriz, porque no me quiero perder lo que decía María, ¿no? Bueno, Spinoza primero, hay una cosa que es muy compleja para nosotros, no hay jerarquía para Spinoza, ¿no? Porque todo lo existente tiene los dos atributos, cuerpo y pensamiento, y en esto no somos iguales a todos, no hay diferencia. Pero claro, decir que una hormiga tiene pensamiento, ya sabemos que es un escándalo, pero Spinoza era escandaloso, y dice esto, porque ¿qué es el pensamiento? El pensamiento es la idea de cuerpo. Bueno, después podemos tener entendimiento, pero el pensamiento es la idea de cuerpo. Y en eso somos todos iguales, no hay ninguna diferencia. Lo que pasa, claro, distintas ideas porque tenemos distintos cuerpos, o distintas formas de complejizar estas ideas. Ahora, en relación a la diferencia de lo humano con los otros modos de existencia, él da justamente el deseo. Somos seres deseantes. No dice lo mismo de los otros modos de existencia. ¿Por qué? Porque el deseo, ¿qué es? El apetito con conciencia, dice él. O sea, todo lo vivo tiene apetito, pero nosotros tenemos deseo. Que es de apetito, con conciencia de lo que queremos, pero no de las causas, que son inconscientes. Esto hace la complejidad, ¿no? Sabemos lo que queremos, pero no sabemos por qué lo queremos. Acá hay un comentario de Mabel Maldonado que dice: Hobbes sitúa en primer lugar la inclinación general de toda la humanidad a un deseo perpetuo de poder
que solo cesa con la muerte. Bueno, eso no es, Spinoza no lo piensa en términos, depende de qué poder. Si es poder como dominio, Spinoza diría que no. Si es poder como potencia, sí. ¿No? Hay que diferenciar los dos tipos de poder. El poder como potencia, Spinoza, pues, pero el poder como potencia tiene todo lo existente. Pero nosotros ese poder como potencia se combina, digamos, con este deseo consciente. Para Spinoza, deseo consciente. Ahora, el poder como dominio, habría que ver un poco todo lo que nos dice hoy la etología, que es muy interesante, ¿eh? A ver si leímos que las otras especies tienen poder como dominio, o leímos nosotros desde nuestra perspectiva que tienen dominio, que tienen poder como dominio. Habría que ver, ¿eh? Bueno, acá el comentario es que Hobbes no lo piensa como potencia. No, claro, Hobbes no, está bien, tiene razón, Hobbes lo piensa como dominio. Pero Spinoza, sí, de acuerdo, totalmente, sí, Hobbes estamos totalmente de acuerdo, lo piensa solo como dominio. Y ese ha sido el predominio de la filosofía política, ¿no? Pensar el poder solo como dominio. El pensar el poder solo como dominio impotentiza. Porque si yo pienso que el otro puede, totalmente me impotentizo. Y esto es un resorte de la política, ¿eh? Impotentizar es un resorte de la política tal como la entendemos, no como la entiende Spinoza. No sé si se entiende, pero está muy bien, exacto. Sí, Beatriz, vos querías decir algo. Hay otra cosa más que quedó, por favor, que querría pensar en relación a lo que había dicho Eva. No, que cada cosa que decís me lleva a otra cosa. Voy a decir la última. Te pregunto, ¿el discernimiento es solo de nosotros las personas? ¿Los animales no disciernen acaso? No, las plantas también. Claro. No, de todo lo vivo, dice. Exacto. Claro, pero yo lo que te entendí es que el apetito, el discernimiento es el apetito con conciencia. No, el deseo con conciencia. El deseo. Ah, te entendí mal. El deseo. Todos discernimos. Claro. Todos tenemos apetito. Supónganse, una hojita tiene apetito de sol. Sí, pero nosotros podemos tener apetito de sol, pero él dice, no, tenemos deseo de sol, queremos tomar sol, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Para tostarnos, porque nos gusta, por lo que fuere. Pero no sabemos por qué deseamos eso. Esto es muy importante en Spinoza porque es donde se combina. No sabemos por qué, ni lo vamos a saber. Ni lo vamos a saber, ¿eh? Del todo, por lo menos. O sea que hay siempre una franja inconsciente que está en Spinoza, ¿eh? Que es muy interesante. No lo sabemos. ¿Por qué quiero tomar agua? No sé. Ah, sí, digo que porque tengo sed. Sí, pero eso no es solo. Sí, hay límites para el discernimiento. Y sí, claro, cada modo de existencia tiene su límite de discernimiento. Claro. Lo que pasa es que nuestro límite es bastante ilimitado. Nuestro límite, ¿qué es lo que decía María? No es lo que decía María. ¿Por qué? Porque nuestra posibilidad de la razón, y acá se pone racionalista Spinoza, ¿no? La razón es buscar causas adecuadas, o sea, buscar relaciones. Y no paramos de buscar relaciones, lo cual no quiere decir que todas las relaciones que encontremos sean realmente o sirvan. Algunas las desechamos, pero permanentemente estamos buscando relaciones, ¿eh? Esto es muy importante. Fíjense, estas relaciones que encontramos, como no tenemos conocimiento absoluto, porque no existe el absoluto en una condición finita, siempre van a ser provisorias. Es la búsqueda de la ciencia, ¿no? Es lo que hace la ciencia, sí, es lo que hace la ciencia, sí. Lo que pasa es que en Spinoza acá hay un problema con para Hegel, ¿cómo va a ser esto? Ya estamos final del 18, ¿no? 19, digamos. Pero para Hegel, ¿cómo va a ser? Y yo voy a llegar a conocer todo. Para Spinoza no. Nunca voy a conocer todo, porque nuestro conocimiento es finito. Es cierto que con este conocimiento finito nos podemos arreglar, porque es casi infinito. ¿Se entiende lo que digo? Es un infinito, pero no un infinito absoluto. Imagínense, ¿no? Si ahora nosotros dijéramos, bueno, sí, está bien, pero
nos ponemos a estudiar física cuántica de acá en más, bueno, vamos a descubrir otro universo totalmente distinto, nos ponemos a estudiar, pero después decimos, bueno, pero además quiero estudiar historia del arte, y estudio historia del arte, pero por más que estudie todo eso, nunca voy a llegar a saber absoluto. Segmentos conozco, ¿no? Segmentos. Yo lo que digo, esto no lo dice Spinoza, pero para mí, con esto nos basta. ¿Para qué queremos saber? Con todo lo que podemos saber es tanto que nos basta en ese sentido, ¿no? Por eso en ese sentido es un infinito, pero no absoluto, ¿se entiende? Ese infinito es tanto que... Sí, no digo, sí. porque no sé si se relaciona con lo que preguntabas vos, Adriana, que pusiste sobre los límites del discernimiento, cuál es el lugar, sería saludable, quizás lo querías aclarar, en estas relaciones de modo académico se basa el análisis, preguntás. No sé si querés agregarlo o explicarla más la... Sí, no la veo, Adriana. Adriana, ya te vi. Sí, está Adriana. Sí, está. ¿Querés aclarar un poquito más, Adriana? No, pregunto porque a medida que María Laura va hablando, uno empieza a ir haciendo otras relaciones y me parece que el análisis se basa en este discernimiento y la posibilidad de ver todas las relaciones que genera este discernir. Exacto. Obviamente que hay un límite, porque si no uno cae en una cosa muy loca. Pero claro, bueno. Y sí, el límite yo te diría es epocal. El límite es epocal. Porque la cantidad de relaciones que se podían hacer en el siglo XVII son muchas menos a las que podemos hacer hoy en el siglo XXI. Es así. Son menos porque en Occidente, ¿no? En Occidente, porque todos estos desarrollos son en Occidente, son en Occidente. Por ejemplo, para mí es fundamental, todo el desarrollo de la física cuántica nos lleva a un mundo microfísico, que fue un mundo totalmente desconocido hasta el siglo XX, hasta el principio del siglo XX. Bueno, o sea, todo un montón de relaciones que no se podían hacer, porque no estaban los instrumentos para hacerlo. Pero esto termina acá, no termina acá, qué sé yo dónde termina. Y a lo mejor dentro de 20 años, ustedes que son jóvenes van a escuchar, esto ya no sirve más, es otra cosa, ahí es muy posible. Acuérdense, yo no voy a estar, pero acuérdense que a lo mejor todo esto que decimos hoy ya no es otra cosa. Por eso estas relaciones son provisorias, eso es muy importante. Por ahora es esto. Hoy los físicos o los astrónomos o los astrofísicos o lo que fuera van a decir siempre por ahora. Por ahora concebimos esto. Por ahora. Es muy interesante esto, por ahora. No, muy diferente a pensar, bueno, el tiempo es absoluto, el espacio es absoluto, la determinación es absoluta. En ese modo de pensamiento, en esa epistemología, no se decía por ahora, se creía que esto era universal y eterno. Acá decimos por ahora. Los físicos dicen el tiempo no existe, por ahora. María Laura, porque el límite se va corriendo, el límite también es una construcción. Perfecto. Bueno, eso es muy interesante, porque yo quería hablar un poco del límite, porque Spinoza habla del límite. Pero Spinoza habla del límite en otro sentido. Spinoza, bueno, más o menos en otro sentido, ¿no? Spinoza justamente nos dice que no hay que poner un límite a priori. El peligro del límite a priori es como limitarnos desde el vamos, digamos, ¿no? El límite habrá que ponerlo, como dice Fiorella, en la medida que corremos ese límite. Lo vamos corriendo a medida que vamos viendo otras relaciones. Lo corremos para un lado, lo corremos para otro, porque esto es multidimensional, ¿no? No es lineal, es multidimensional. Entonces, lo corremos para un lado, lo corremos para el otro, depende, sí, salir de la linealidad de las certezas. Perfecto, las certezas son lineales, exactamente. Eva, exactamente, son lineales. Acá no hay posibilidad, porque no hay certeza para Spinoza, ¿no? No hay certeza, no hay verdad absoluta, no hay verdad revelada. Esto sí que en Spinoza es con todo, ¿no? No hay verdad revelada porque se extraña de cómo un Dios, dice, puede revelarle alguna verdad a alguien. ¿Y por qué a ese y no a otro? ¿No? ¿Y por qué elige un pueblo y no otro? ¿Cómo puede ser eso? Spinoza no cabe en la cabeza de
Spinoza esto, ¿se entiende? Pero eso es muy importante porque duda de la construcción de una verdad absoluta, cual no quiere decir que tengamos verdades provisorias, porque lo que Nietzsche va a llamar ficciones, ¿no? Porque necesitamos las ficciones, claro, ficciones. Nietzsche lo llama ficciones. Ficciones útiles. A ver, no puedo no tener una ficción, porque de última lo que hace Spinoza, bueno, inventa un Dios, parte de ahí, es un supuesto. ¿Ese Dios de Spinoza existe? Y no, lo creó Spinoza, no existe. Sí, es un poco complejo esto porque la naturaleza existe, ¿no? Bueno, no puedo dudar de la naturaleza, eso es cierto, pero esa tal como la pensó Spinoza, y la pensó Spinoza, pero es un supuesto, o es un concepto que es un supuesto, que me permitirá otras relaciones, porque de eso se trata. De no parar... Sí. María Laura, soy Estela. Estela. Ponernos de antemano un límite sería como, no es la palabra achicar, pero despotencializar nuestras propias potencias. Tal cual. Pero les voy a dar un ejemplo que no debería, pero bueno, me tiento de darlo lo mismo. Decila. Sí, no, lo voy a decir, pero digo, a ver, poner un límite, decir, a ver, somos, lo voy a poner con una concepción de Heidegger, que después es tomada por Lacan, ¿no? Tenemos una falta de ser. Y si no somos el ser, ¿qué falta? Para Spinoza es una ridiculez esto, por supuesto no lo escuchó, ¿no? Pero supongamos que lo hubiera escuchado y hubiera dicho, y es obvio, porque no somos el ser, somos simplemente un efecto, digamos, o esto que él dice, ¿no? Una expresión de la naturaleza, dice él, y toda expresión de la naturaleza es limitada. Y no soy la naturaleza en su conjunto, ¿no? No tenemos mucho que decir esto. Vamos a ver un río y vemos que el río es mucho más inmenso que nosotros, una montaña es mucho más inmensa que nosotros. Bueno, no somos la montaña, el río, el mar, el aire, el sol, no somos todo eso, somos nuestra condición. Por suerte, muy interesante, pero nada más que eso, ¿no? A ver, pero nada más que eso no lo diría Spinoza. No es que nos falte algo. Si yo parto de la falta, ya estoy partiendo de un límite preestablecido. Que uno escucha en las escuelas, sobre todo, y no puede aprender. Este chico, ¿cómo va a aprender? Eso es partir del límite, ¿no? En términos concretos. Y en estas condiciones, ¿qué podemos hacer? Nada. Bueno, para Spinoza eso es tremendo. Eso es caer en la captura. Eso es caer en lo que los poderosos quieren, diría Spinoza. Sería al revés la posición. No sé qué puedo, pero si él parte de la idea, no sé qué puede un cuerpo, no sé qué puede el pensamiento, es porque en cada situación no sé qué podemos. Veamos. Pero si yo ya parto de la situación, no sé qué voy a poder, pero veremos qué puedo, lo cual no cae en la omnipotencia, no es que lo pueda todo, absolutamente todo. No está diciendo eso Spinoza. Está diciendo, no puedo partir que no puedo nada. Porque ahí si parto de que no puedo nada, estoy lista, no puedo nada. ¿Se entiende? Entonces la otra es, algo tengo que poder, algo tiene que poder el otro, que yo no lo sé. Yo no lo sé. Esto para mí es fundamental en la transmisión y en la clínica, ¿no? Sí, totalmente. Yo no sé si les conté, yo fui directora de una escuela especial, directora y vicedirectora de una escuela especial, y había prohibido que los docentes dijeran no puede. Fue muy interesante, prohibí que dijeran, lo prohibí, no se puede decir no puede. Y bueno, se puede. Una contradicción, no puede decir no puede. No se puede, eso no se puede. Ahora, era muy interesante porque cuando prohibimos, no se puede decir no puede, no sabían qué decir los docentes, pues están tan acostumbrados a decir, pues no puede esto, no puede el otro, no puede el otro. Ahora, fue muy interesante la experiencia porque a partir de eso se dieron cuenta que todos algo podían. Claro, tal vez no puedan lo que nosotros queremos que puedan, eso es otra historia. Pero todos algo pueden. Claro, eso es trabajar con lo que hay, con los recursos, con la potencia que por ahí ni aparece. Con la potencia del otro que además me va a potenciar a mí, ¿no? Porque exacto. Cuando yo hago algo por la potencia del otro, aumento mi propia potencia. Tal Eso cual. Tal cual. Claro, porque
Digo, ahí entra en juego lo de las relaciones, ¿no? O sea, mis Exactamente. relaciones potencian otras, ¿no? En ese sentido se habilita un posible, ¿no? Lo posible. Yo sé que hay muchas situaciones En relación a clínicas, esos en este cuerpos. momento sobre todo, no en este momento hace mucho, pero ahora tal vez más, en donde uno siente una gran impotencia, si no sé, no puedo, no se puede hacer nada. Tal vez también sea posible que cada uno de nosotros frente a alguna situación no podamos, pero tal vez tener ahí la, pues bueno, pero por ahí otro puede, ¿no? Porque es cierto, hay ciertas situaciones clínicas que son terribles, y uno puede decir, bueno, no puedo yo, podrá otro, probemos si puede otro, no sé, yo no puedo. Ahí está el tema de los límites. Exactamente, y ahí está como mi propio límite, por ahí no de antemano, decir, bueno, pero No. pueda otro, pueda otro, eso me parece muy interesante porque yo entiendo que hay situaciones impotentizantes, ¿no? Tal cual. Totalmente. Ahora, el tema para Spinoza va a ser siempre cómo salir de eso que impotentiza, porque si me impotentiza, yo lo impotentizo en las relaciones que vos decís, Débora, ¿no? María Laura, Ahora, sí. no, porque vos decías que lo que es inconsciente es la razón, la causa, y que las Del deseo. causas son relaciones. Digo, Sí. ya que acá hay muchos psicoanalistas, ¿sería hacer consciente Sí. las relaciones? ¿De eso se No. trataría la dirección de la cura? No. A ver, esto que él llama inconsciente en el sentido del deseo, no se puede hacer consciente para Spinoza. Porque voy a ser consciente una parte, pero nunca todo, porque esto que me lleva a desear son fuerzas inconscientes. Para Spinoza eso no hay posibilidad de hacerlo consciente, porque el deseo es permanente, ¿no? Se desea permanentemente, no puedo estar permanentemente pensando cuál. En algunos puntos puede ser, pero nunca todo, porque no es absolutamente interpretable esas causas del deseo. Son fuerzas que actúan, combinaciones de fuerzas, multiplicidad de fuerzas, y en situaciones distintas. Fíjate que cuando Spinoza habla de las relaciones que pueda hacer la razón. ¿No? Es interesante esto, la que hace relaciones son la razón. Es la razón, mejor dicho. Es una razón que en ese sentido es la razón que conocemos, ¿no? Spinoza es un racionalista. Pero claro, ¿qué lo diferencia del resto de los racionalistas? Que nunca la razón va a estar libre de la pasión. Pero él festeja que no esté libre de la pasión. Porque es justamente esa pasión la que puede mover a la razón, siempre y cuando no quede preso de una pasión triste, ¿no? La pasión triste sería no puedo, eso no me lleva a nada. Pero esa relación en Spinoza, ¿no? Entre pasión y razón lleva a producir la imaginación. Y la imaginación potencia el conocimiento, porque potencia la posibilidad de ir a encontrar relaciones. No tengo otra manera de encontrar nuevas relaciones, sino a través de la imaginación, que es individual y colectiva, ¿no? O es colectiva e individual, además. Entonces, esta doble relación de Spinoza, pasión y razón, e imaginación y razón, es lo que nos permite llegar a nuevas relaciones en el plano de la razón. Él no dice que lleguemos al deseo a conocer las causas, a conocer qué relaciones, no dice. No sé que lo pensó, no lo dice. ¿Se entiende? Sí. Ahora, por eso digo, es complejo esto, es muy complejo. Es muy complejo porque cuando él dice el deseo, primero, la definición de Spinoza de que somos seres deseantes. Somos seres de deseo, ¿no? La característica lo que nos caracteriza es el deseo, que es igual que Hobbes, ¿no? Lo que nos caracteriza es el deseo. Lo que pasa es que en Hobbes, este deseo que él dice es deseo de todo, por lo cual Spinoza estaría de acuerdo que es deseo de todo. Hobbes le da como resolución la represión del deseo, en Spinoza es al revés.
hay que potenciar el deseo. Hay que potenciar al máximo el deseo. Pero nunca solo, ¿no? Es con otros. Es con otros. Es al revés, sería un colectivo deseante más fuerte, obviamente, que un individuo deseante. Entonces, el deseo es una fuerza para él, y no voy a conocer las causas de la fuerza. ¿Se entiende? Pero al revés de Hobbes, está muy lejos de la represión. La represión para Hobbes sería, para Spinoza, es lo que hacen los poderosos. Reprimir nuestro deseo, que es reprimir nuestra pasión, si la posibilidad de la alegría, eso es lo que hay que reprimir para Hobbes, y eso es lo que hay que fomentar para Spinoza. Me queda un lío con el tema de las relaciones, porque a ver. No se puede, si no se trata de hacer consciente las relaciones, pero sí se trata entonces de construir nuevas relaciones. Sí. ¿Cómo, pero las relaciones que construyen la salida. Sí, porque, a ver, María ponía el ejemplo, ¿no? ¿Qué hace hoy la ciencia con el virus famoso? Y busca nuevas relaciones. Que le saca el ARN mensajero, que no, que es la forma tradicional, bueno, lo que fuere. Va creando nuevas relaciones. Bueno, pero eso lo hace en el plano de la razón. Lo que pasa es que para Spinoza, la razón de cualquier manera está empujada por el deseo, ¿no? Si no tuviéramos deseo, no habría razón tampoco, porque no actuaría la razón. Claro. Y él habla también de mejores relaciones, de buscar buenas relaciones o que llama ideas adecuadas. Ideas adecuadas, perfecto. Ideas adecuadas. Las ideas inadecuadas son aquellas que son las de estas ilusiones de la conciencia. Esas son ideas inadecuadas. Las otras, las buscar relaciones, son ideas adecuadas. Ideas adecuadas no quiere decir que sean ni exactas ni perfectas, porque hoy es una idea adecuada y a lo mejor dentro de 10 años, lo que hoy nos parece adecuado nos va a parecer ridículo dentro de 10 años. La verdad que es una maravilla el pensamiento de este hombre. Es una maravilla. Es muy difícil porque de alguna manera rompe con nuestro imaginario, ¿sí? De los siglos XVIII, nuestro imaginario racionalista, individualista fundamentalmente, de los siglos XVIII y XX, ¿no? Pero cuando entonces, pero cuando vos decías no hay razón sin pasión, creo que es maravilloso por eso también. O sea, incluir esa unidad indestructible que permite justamente avanzar, salir de las trampas, etcétera, ¿no? Como algo que... Y fíjense, nos hace estar acá, ¿no? Pasión por el conocimiento nos hace estar acá. Es por la razón, también, sí, lo hacemos con la razón, obviamente, vamos razonando. Pero si no tuviéramos pasión, no estaríamos acá. No, tal cual. Acá. Por eso para mí la transmisión del tema que fuere tiene que ver con la pasión, ¿no? Claro. Tiene que ver con la pasión. Yo puedo, a ver, Spinoza lo pueden ir a leer, la verdad, lo leen y por ahí después dicen cosas mucho más interesantes. Eso no vale la pena ni transmitirlo solo, si no hay en esto algún intento de despertar pasión, ¿no? Tal cual, apertura. Sí, exactamente. María Laura. Sí. No sé si acá quiere hacer una pregunta. El presupuesto de Hobbes, sí, de que el hombre es el lobo del hombre, sí, que lo lleva a plantear que sería mejor someternos a una fuerza que administre esa violencia. Exacto. Para poder convivir o vivir nosotros. Ese presupuesto, ¿sería una idea inadecuada? A ver, en tanto, te voy a contar un poco, ¿no? En tanto Hobbes lo lee de lo que ve, porque Hobbes Hobbes no inventó ¿De dónde esto, lo saca? Lo saca de la pelea de los comerciantes. Estamos en pleno auge del comercio,
de las compañías comerciales que se mataban por el comercio de esclavos. Como hoy. Entonces, bueno, no de esclavos. Él que dice, si no hay un poder del Estado que regule este comercio, se van a matar todos. Además de matar a los esclavos, se van a matar entre ellos. Claro. Y ahí, evidentemente, lo que ve, y tiene razón por otro lado, ¿no? Tiene razón por otro lado, lo que ve es que todos quieren todo. O sea, todos querían ir a sacar los esclavos de África, venderlos en América, etcétera, etcétera. Todos quieren todo. Bueno, hay que administrar ese deseo, de ahí lo saca. En ese sentido no es una idea adecuada. Él realmente está viendo eso y eso parece que pasó. Por lo visto es lo que casi sigue pasando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahora, en ese sentido no es una idea inadecuada. Lo que sería inadecuado es generalizarlo, como hace, ¿no? Ahí está lo inadecuado, pero universalizarlo o generalizarlo. Todo lo que universalice o generalice para él es una idea inadecuada. Claro, él pensó que era la única salida y la generalizó, que todos se comportaban así, que no había modo. Exactamente. Con eso ha hecho mucho daño Hobbes, ¿no? Porque esa es la base de nuestra filosofía política. Bueno, eso, claro. ¿Qué hace Spinoza entonces? Spinoza extrae de eso la fuerza deseante. Dice, es cierto que todos deseamos todo, sí, pero esto es lo que hay que usar. Al revés, esto es lo que hay que aprovechar para que colectivamente podamos consensuar hasta dónde deseamos, qué no deseamos, qué nos conviene en cada momento y en cada situación. Claro. Porque no hay generalidad posible ni universalidad posible. Por eso es pensar en situación para Spinoza. Pensar en situación. Supongamos que Hobbes tuviera razón y que ahí en ese momento se necesitaba un Estado fuerte. Bueno, de acuerdo, pero eso no es generalizable ni universalizable. No es la experiencia de la humanidad, como va a decir después todo el iluminismo. ¿Se entiende? Claro, No, claro. En Spinoza no, en Spinoza es una condición histórica particular. Muy bien, atendamos eso, pero esto no lo universalicemos. Ahí entonces estamos. ¿Habría una diferencia entre consenso y acuerdo? Exactamente. Exactamente la diferencia que hace Spinoza. Muy bien. Para Hobbes, la política es el famoso contrato, ¿no? Claro. El famoso contrato. Que doy toda mi voluntad a ese estado que es el Leviatán, toda mi voluntad. Después Rousseau lo baja un poquito aparte, pero en Hobbes es toda la voluntad. Spinoza se horroriza de eso. Dice, ¿cómo voy a donar lo único que tengo de libertad? Lo único que tengo de libertad es poder discernir qué quiero y qué no quiero en el plano del pensamiento. Yo no puedo donar mi voluntad. Lo que tengo que hacer, y acá vamos a introducir el tema que ustedes habían preguntado, tengo que hacer un consenso momentáneo. Momentáneo, para ver qué nos conviene en este momento. Momentáneamente. ¿Qué quiere decir momentáneamente? Y que probablemente lo cambie en un tiempo. Eso es el acuerdo. El acuerdo. El acuerdo como consenso. El acuerdo como consenso. Que no puede ser permanente, porque si él dice, cuando hay consenso y esto pasa a ser permanente, entonces quiere decir que hay una fuerza que lo capturó. Claro, quedó capturado. Está bien, muchas gracias. La verdad que sí, aclaraste, sí. Nosotros tenemos un ejemplo en lo que vivimos en el 2001 en las asambleas, que era muy interesante, claro. ¿No? En las asambleas donde había todo. Pero ¿qué pasó? Que intentaron capturarlo de todos lados, los partidos políticos, diciendo, no, pero falta una idea. Bueno, eso es capturar. Claro. Y ahí se termina. La fuerza no termina. El dogmatismo, ¿no? Sí. Exacto. Es una imposición, sí. Ya no hay acuerdo, sino imposición. Exactamente. Sí, eso, y en última instancia eso da lugar a un dogmatismo, ¿no? O a la captura del Estado, o alguna captura dogmática, de la cual yo creo que más que nunca hay que tratar de ver el peligro de cualquier captura dogmática. Que para Deleuze-Guattari va a ser, ellos van a decir, bueno, la obra de Spinoza es contra todo fascismo,
aunque todavía el término fascismo no está en el siglo XVII, ¿no? Claro, Hubiera claro. sido una lucha contra el fascismo, no lo fue por Claro. pasar. Pero de Claro, alguna claro. manera el fascismo entendido como toda totalización, pero tiene que ver con una concepción de verdad, porque si yo me creo que tengo la verdad, Claro. la impongo. La impongo, está bien, tengo razón, yo me creo que tengo la verdad, y bueno, trataría de que todos tuvieran la verdad, no porque por una cuestión de maldad, sino al contrario, ¿no? Que sería la conversión cristiana. La conversión cristiana no Claro. es por maldad, es para que podamos ir todos al cielo. Bueno, pero yo no Claro. quiero ir al cielo. ¿Qué va a hacer? No quiero ir al cielo. Va a ser aburrido, no voy a conocer a nadie, va a ser un desastre. Entonces, ahí ese es el punto, ¿no? El punto para Spinoza eso es la libertad. No quiero ir al cielo. Bueno, entonces, se dan cuenta lo que significa la imposición de una verdad, la que fuere. Estoy exagerando, pero ya es la un poco, ¿no? Acá hay un comentario de Mabel Maldonado que dice, porque existe una tendencia humana a la captura. No sé si es humana o no. No, yo no me animo a decir que nada sea humano, salvo el deseo, como dice Spinoza. Lo demás no me animo que no sea epocal, porque contra esa captura otras culturas han luchado. Ahora, si yo parto de la idea de que hay una tendencia humana a la captura, y va a ser difícil que salga de la captura, ¿eh? Si yo pienso que esto es epocal, y que, bueno, entonces busqué otra forma para salir de la captura. Ahora, no sé si se entiende, es muy complejo lo que digo, tampoco lo digo en términos absolutos, pero lo que quiero decir es que hay que tratar de salir de estas cuestiones de pensar lo que para mí para mí lo define Hannah Arendt muy bien, ¿no? Cuando dice qué es la condición humana, y dice lo único que caracteriza la condición humana es estar condicionado. Fantástica la definición, ¿no? No hay definición, yo no encontré definición mejor. Que estar condicionado a que haya circunstancias epocales, no podemos escaparnos de las circunstancias epocales. Ustedes me dirán, sí, hubiera sido mejor estar en otra. Sí, creo que sí, pero por más que imaginemos haber estado en otra, estamos en esta. Y en estas circunstancias me las tengo que arreglar para salir de la captura. Claro, como que nos conduce a estar alertas, dice. Exacto. Mabel Maldonado. Sí, está bien, pero nos conduce a estar alertas, está bueno eso, está bueno, exactamente, pero no porque piense que nosotros como humanos tendemos a la captura, porque si es muy difícil, si fuera una tendencia natural a la captura no salimos más. Ese es el peligro de creer que humanamente somos esto, lo otro, lo de más allá, ¿no? Me parece que si en cambio yo digo, como Spinoza, somos seres potentes, ¿no? Y en nuestro deseo está la potencia, bueno, acentuemos eso, ¿no? También creo, María Laura, que es lo mismo de peligrosidad, de partir de presupuestos. Cuando partimos de presupuestos, no tenemos ninguna alternativa de interrelacionar con el otro y de superarlo. Claro, y sí. Ahora, de algún presupuesto tengo que partirlo, tengo Claro. que revisar qué presupuesto me potencia y qué presupuesto me despotentiza. Lógico. Con el presupuesto tengo que partir, ¿no? Lógico. Por ejemplo, el presupuesto de... Sí. Pero si parto del presupuesto que no voy a poder hacer determinada cosa, es imposible pensar lo que lo voy a hacer. Exactamente, pero si parto del presupuesto de que como, supongamos, ¿no? Como humanos vamos a caer siempre en alguna captura, claro, estamos listos. Otra cosa es partir del presupuesto. En realidad sí, en un sentido, pero tengo que pensar también que tenemos la potencia para salir, como el mono. ¿Qué estrategia hacemos para salir? Claro. ¿Qué estrategia buscamos? ¿Hemos buscado estrategias o hemos partido de esta idea de que, bueno, somos así, no sé cómo somos, pero somos así? ¿Nos libera esto? No, evidentemente no, pero por lo menos nos permite potenciarnos. Si ya partimos de la impotencia, me parece que estamos listos, ¿no? A ver, no, hay varias cosas sí, que tenemos no están
Sí, hay un montón y estamos en unos minutos, pero pensaba que lo que decías de alguna manera es paradojal, ¿no? Todo el pensamiento que estamos trabajando, porque Yo les dije que era él te paradojal. propone una serie de ideas de las que nosotros ahora estamos como fascinados, ¿no? Todos escuchando, y a la vez de las cuales hay que también Trabajar. Sí. Y despegarse. recuerden que viene justo con lo que decís, Débora, el sello de Spinoza, ¿no? El sello de Spinoza, el sello con el que de lacre, ¿no? Porque Sí. lacraba las cartas, ¿no? Era una rosa con espinas. Y abajo decía, guarda espina. Era cuidado con el pensamiento de él. Alerta. Alerta. Porque puedo caer en la fascinación de ese pensamiento y quedar tan Eso. capturado como cualquier otro. Tal cual, tal cual. Entonces, Bárbaro. en esto hay que tener cuidado. Lo que pasa es que, bueno, ahora estamos dando esto, pero esto no quiere decir que sea absoluto. Sí quiere decir qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué nos planteamos? Tal cual. Tal cual. Pero como tenemos una tendencia a la fascinación, así nos han educado, no es una cuestión de cada uno, sino que nos han educado con la fascinación por ciertos pensadores, bueno, y sí, está bien, pero pensaron además con el límite del pensamiento del siglo XVII y con los límites propios de cada uno. Si no, creemos que Spinoza es Dios. No, Spinoza inventó un Dios, pero no es Dios. Y nunca se puso en el lugar de Dios, eso también es cierto. Bueno, María Laura, acá hay una última pregunta que me da el pie para comentar lo que comuniqué al inicio del encuentro de hoy, es que vamos a tener una nueva oportunidad de una nueva clase con María Laura el viernes 3 de septiembre a las 12:30, así que los vamos a volver a contactar mandándoles nuevamente la invitación. Buenísimo, buenísimo. Para tener un nuevo stop, digamos, tampoco es el principio ni el fin, un seguir andando, ¿no? Un poco Tal cual. en las aguas así espinocianas, con espinas. Exacto, me parece interesante que podamos partir justamente al revés, ¿no? De todas las dudas y las preguntas, al revés, no más allá de la construcción de lo común, que era el tema fundamental, y de las otras preguntas, ¿no? ¿La construcción de lo común sería la clase? Sí, sería, pero pensémoslo y no como Sí, clase. sí. No, perdón. Como diálogo. De Spinoza podemos construir lo común, sí podemos pensar esto, no es fácil. Bueno, acá desde Facebook hay muchos agradecimientos, gracias por el curso, nos permitió aprender y nos hizo pensar. Gracias, María Laura, por tu fuerza deseante, Spinoza mediante. Abrazos. Buenísimo eso. Sí. Muy lindo. Por esa misma tendencia, la fascinación es que existe el riesgo de la captura. No, exacto, sí, por supuesto. Ajá. Sí. Bueno, hay que salir de ese riesgo de captura, ¿no? Si no, no somos libres, ¿no? La libertad sería de riesgo. Sí. Chao. Gracias. Chao, gracias. Bueno, María Laura, gracias a todos. Gracias, María Laura. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima. Que estén bien. Chao. Chao.